Camila, como me llamaba antes, Camila hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir en las condiciones en las que estaba y está todo bien. Camila estuvo muchísimo tiempo al volante y manejó como pudo y como sabía. Y bueno, hoy la relevo yo. No sé si una mejor versión, pero sí una distinta. En este nuevo capítulo de El Altillo, Ian Taborda nos contará su historia. ¿Quién es Ian? A ver. Bueno, Ian es el nombre de la persona que vive en este cuerpo. Hoy y ahora soy Ian y es el nombre que elegí para esto que vengo buscando desde hace mucho, para esto que hago de mí mismo todos los días y que bueno, que gracias a Dios hoy tiene nombre y apellido porque antes era muchísimo más abstracto. No voy a decir que... no quiero decir que Ian siempre vio en mí, ni mucho menos que sigo siendo la misma persona, porque no es así. Por lo menos yo no lo viví así. A Ian lo fui creando de a pedacitos, ladrillo por ladrillo, pieza por pieza. Casi como Víctor creó a Frankenstein, más o menos. Es mi mayor proyecto, porque en definitiva soy yo. Y así me gusta mirarlo. Em, no hubo un momento en el que dijera, sí, voy a cambiar de género, como que empecé como todos empiezan ese camino de búsqueda personal, de conocerse uno mismo y ver qué te gusta. En mi caso, esa búsqueda fue bastante complicada porque me topé con un montón de cosas que no me gustaban, cosas que intentaban encajar a la fuerza en lugares que no iban. Y vi a alguien re triste, alguien que huía de todo, que no tenía la fuerza ni la autoestima para enfrentarse a nada. Y bueno, la verdad que de a poco fui animándome, probando cosas nuevas, muchas pequeñas decisiones que me llevaron a donde estoy hoy. Y bueno, cada cosita era como un pequeño logro que me dejaba mucho más contento, mucho más feliz conmigo, mucho más cómodo. Y así fue básicamente mi camino. No es que un día me levanté y dije, listo, soy trans, sino que de la nada medio que me vi en ese lugar. En un momento a otro me di cuenta de lo mucho que había cambiado y medio que entré en esa zona de no retorno en la que decís, chu, ya no me parezco nada a lo que solía hacer. Así que bueno, cuando me di cuenta, los siguientes escalones, o sea, las siguientes decisiones que tenía que tomar eran cada vez más importantes, mucho más complejas y también con consecuencias bastante más grandes, no solamente para mí, sino también para mi familia y para mis amigos. Y bueno, ahí es cuando medio que te cagas en las patas, porque, a ver, decidir públicamente ser una persona trans no es cualquier cosa. O sea, en mi caso, yo vivía medio que en una burbuja en Córdoba y hacía lo que tenía ganas, muy alejado de mi familia. Entonces, medio que llevaba mi vida a mi manera. Y bueno, todo lo que implica ser una persona trans y el quilombo que es ponerte una etiqueta no es algo menor que uno tenga que decir, no sé, por lo menos yo no lo tomaría a la ligera. Entonces, bueno, para aquellas personas que están en la disyuntiva, les diría que, bueno, eso, que lo piensen bien, porque no hay un manual de cómo ser trans, ni mucho menos algo como una receta para seguir a rajatabla, porque no hay. Y tampoco es que es todo color de rosa, porque es una mentira decir que el día que no sé, decís salir públicamente como una persona trans es todo color de rosa porque no es así. O sea, gran parte sí, pero una enorme, enorme, enorme parte no lo es. O sea, siendo muy sincero, la pasás bastante para el orto. Así que bueno, nada, es eso. Cambiar lo que uno es duele muchísimo. Para bien o para mal, duele muchísimo. Entonces, eso, cada día es un desafío que afrontar y no solo con vos, sino con la gente que te rodea. Hay días en los que constantemente te das con una pared y otros días en la que te sentís en la cresta de la ola. Es
un proceso que nunca acaba, es una montaña rusa permanente, por lo menos para mí. Y bueno, si tengo que también ser muy sincero, para mí lo vale al 100%. La pasás mal y la verdad que sí hay ganas, hay días que te sentís para el orto, pero lo vale. O sea, realmente lo vale. Miro para atrás, o sea, mi técnica para saber si lo vale es mirar para atrás y intentar recordar a la persona que fui y a veces no me acuerdo. O sea, he cambiado tanto que ya no me acuerdo cómo era esa persona, pero bueno, cuando logro hacer una imagen, digo, no hay forma. No hay forma que me maten acá, pero yo de ninguna manera vuelvo a ser lo que era antes. ¿Tomas hormonas? ¿Cuáles? A ver, eh, yo tomé la decisión de tomar hormonas eh, por septiembre del 2020. Poco, poco más de un año y medio después de exponer públicamente mi identidad de género. A mí me agarró la pandemia de por medio, así que bueno, tuve que volver a convivir con mis padres en la provincia de Salta, después de vivir como 5 años solo en Córdoba. Así que fue todo un tema, no solamente por mis padres, sino, bueno, mis padres son gente grande, así que un quilombo, pero también por la misma sociedad. Yo no tenía muchos amigos acá en Salta y de la nada era como, bueno, hacer amigos acá en una sociedad re cuadrada, muy religiosa y cerradísima. Pero bueno, el tema de las hormonas yo siempre lo agarré con pinzas, porque al principio obviamente estaba con el culo lleno de preguntas y uno como que recién se adentra en ese mundo y no sabes qué hacer. Entonces, bueno, en el proceso de informarme, de investigar, de hacer terapia, me di cuenta que por lo menos en mi caso, la decisión de tomar hormonas pasaba por dos lugares súper importantes. Primero por mí, que es lo más importante, por mi expresión de género, por mis preferencias de aspecto físico. Y segundo, por cómo la sociedad percibe tu imagen. Acá es donde me gustaría hacer hincapié también porque hasta que yo no tomé las hormonas, o sea, hasta que yo no viví la transición básicamente en un lugar que me era re ajeno como Salta, donde no era mi hábitat natural, por así decirlo, no podía dimensionar lo mucho que influye la sociedad en eso. Sí, está bien, uno cuando piensa en tomar hormonas dice, bueno, las hormonas van a modificar mi cuerpo para que yo me sienta más cómodo con mi físico y sí, es así, yo lo veo de esa manera, eh, porque bueno, normalmente la gente trans, o no normalmente, hay gente trans que siente euforia por su cuerpo y hay gente que no, y es totalmente válido. Puedes tomar hormonas sin no tener disforia, hay un montón de cuestiones ahí en el medio. Em, pero bueno, en mi caso, yo sí tenía disforia un poco, no a niveles catastróficos, pero sí no estaba cómodo con mi cuerpo. Y estaba viendo esto de empezar a tomar hormonas, pero no estaba seguro. Y bueno, al hacer terapia me di cuenta de este factor que es la sociedad, digamos, de cómo va a pensar en esto, en el por qué me sentía mal con mi cuerpo y por qué quería cambiar, quería como llegar al fondo de eso. Entonces, bueno, me pasó esto, que antes de tomar hormonas, en Salta me tocó explicarle a gente, a conocidos y desconocidos, esto, que mis pronombres son él y ella, que no me había cambiado el nombre, que estaba pensando en mi nombre en ese momento, pero que bueno, que me digan él. Y bueno, por un lado, los desconocidos te ven como mujer, entonces dudan, y medio que no los utilizan o lo creen innecesario. Y por otro lado, las personas que conocían a Camila, les era muy difícil decirme él porque seguían viendo y escuchando a la nena que conocían desde toda la vida, solamente que con otra ropa y con el pelo corto. Entonces en ese contexto eran pocos los que se acordaban o les importaba hacer el esfuerzo. Entonces bueno, esa experiencia fue durísima porque uno dice, pucha, hice todo un esfuerzo, cambié un montón a nivel mental, pero evidentemente la imagen que uno transmite como persona trans es súper conflictiva para la sociedad y eso es lamentablemente así, porque no vivimos en un mundo donde todos nos respetemos y decirle a alguien que no te debería afectar lo que piensan los demás de vos es súper cruel. Es de lo más cruel porque creo que en el fondo a todos nos importa cómo nos ve la sociedad, cuál es la imagen que nosotros damos, porque en base a eso nos tratan.
básicamente. Somos un reflejo de lo que son los demás. Y nada, yo creo eso, que la imagen que uno transmite es re importante y no es menor a la hora de decir tomar hormonas. Entonces, bueno, eso. Es muy hermosa la sensación de sentirse trans, de no ser ni lo uno ni lo otro, de decir, bueno, la gente me ve y no sabe qué hacer, se confunde, es gracioso por bastante tiempo, hay gente que le da gracia, hay gente que no, pero bueno, a mí en lo personal lo disfruté un tiempo, después me costó muchísimo manejarlo y nada, sigo aprendiendo a manejarlo, ese tema de la no binariedad, de cómo se ve a una persona no binaria y toparte con gente que no tiene ni idea y que se confunde y que nada, situaciones incómodas. Pero bueno, imagínate pasar un montón de cambios a nivel mental. Sufrir, dudar, leer una banda, informarse un montón, perderse en el camino de la búsqueda personal, volverse a encontrar y que encima después de todo eso venga cualquiera y te niegue la existencia, es una mierda totalmente. O sea, te hierve la sangre de la bronca porque decís la puta madre. O sea, laburé un montón, lloré sangre más o menos para ser la persona que quiero ser y al final del día parece que no te moviste ni un pelo del lugar donde estabas. Y la verdad que te bajonea una banda, te da bronca, porque bueno, o sea, antes de tomar hormonas sí, te podés cambiar la ropa, podés hacer un montón de cosas con tu cuerpo, no es que es necesario tomar hormonas. Pero bueno, yo en lo personal me enfrenté con esas situaciones y me enojaba una banda. Entonces acá es cuando las hormonas empezaron a verse muchísimo más atractivas para mí. Porque más allá de que me daba los cambios físicos que yo sí quería, en ese combo venía el plus que te hace la vida más fácil, por así decirlo. Y bueno, desde mi punto de vista, tomar hormonas, como, bueno, esto, no es muy diferente a hacerse una rinoplastia o una liposucción o cualquier otra cirugía estética. Es una cuestión, eso, estética, que te ayuda a vivir más en paz en la sociedad en la que estamos. Y a mí, sinceramente, me ayuda muchísimo. Así que nada, me puse a buscar algún doctor endocrinólogo en Salta que trabajara con personas trans y después de hacerme análisis empecé con la terapia. Al principio son sobrecitos de gel de 5 gramos, creo, una vez por día. Casi, yo lo usé casi por 3 meses. Y bueno, con los sobres, esos sobres se colocan en los brazos, en las piernas o en la espalda, o sea, lean el prospecto. Y a las personas, bueno, depende, pero les produce cambios distintos. Es como que todos los cuerpos, o sea, a la hora de hablar de hormonas, todos los cuerpos reaccionan de una manera diferente y no es que los cambios que yo tuve van a ser tal cual los cambios que va a tener otro. Es una cuestión de genética, de biología ahí importante que yo desconozco, pero bueno, influye un montón a la hora de tomar hormonas. Entonces, nada, en mi caso, los primeros cambios que tuve fueron modificaciones en la voz, en la textura de la piel, mucho más apetito. También la masa muscular se empezó a distribuir de otra manera. Pero bueno, todo muy lentamente. Como que con los sobres es medio lento porque es poca, es una dosis pequeña. Hasta que vos puedas alcanzar un nivel medio base para pasar a otra etapa. Esta etapa de la que voy a hablar en la terapia vendría a ser la siguiente, que es el uso de dosis inyectables, básicamente. Quiero aclarar una cuestión, hago un paréntesis acá sobre las hormonas. Hay distintas terapias para hacer con hormonas. La terapia que yo hice es una terapia a base de testosterona, porque yo hago una masculinizante. Y nada, en todos los cuerpos funciona distinto, depende de la biología de cada uno. Y mi caso puede ser muy diferente al caso de otras personas. Yo empecé con sobres de gel y después de un par de meses pasé a las inyectables, pero no necesariamente eso tiene que darse así. Hay gente que puede estar pasar directamente inyectable, hay gente que usa sobres toda la vida, o sea, para esto hay colores como opciones, hay un montón de cosas que pueden pasar, así que no es parámetro. Siempre consulten con un doctor a la hora de ver estas cuestiones. Pero bueno, recapitulo.
yo empecé con sobres de 5 miligramos, una vez por día, casi por 3 meses, que se colocan en los brazos, en las piernas, en la espalda. Y bueno, a las poquitas semanas de eso empecé con los cambios. Siempre uno al principio tenés que ver cómo tu cuerpo va reaccionando. En mi caso medio que me empezó a picar todo el cuerpo, pero bueno, me duró un par de días y listo. Los primeros cambios que tuve fueron la voz más gruesa, la textura de la piel distinta, mucho más apetito y también la distribución de la masa muscular también empezó a cambiar. Después de esa cantidad de meses, que son como 3 meses, llegué como a un nivel base, un nivel suficiente para poder pasar a las dosis inyectables de 1000 miligramos, que bueno, que en mi caso me las inyecto cada 3 meses. Y bueno, eh, otra vez la decisión, como venía diciendo antes, que fue como un conjunto de decisiones esto, mi vida. La decisión de pasar a las dosis inyectables fue como también esas zonas de no retorno. Y no es que haya zonas de no retorno, yo las veo como zonas de no retorno, pero en esto te puedes arrepentir. No, no es que una vez que empezás no puedes volver atrás. Puedes volver atrás siempre que vos quieras. Así que bueno, pero bueno, en mi caso yo decía, los cambios iban a ser mucho más evidentes, las inyecciones serían como algo que ya iba a tener que hacer de por vida. Y bueno, en mi mente como que sentía que con el gel iban las cosas como mucho más lento y las inyecciones iban a ser otra liga. Así que en ese momento que tuve que tomar la decisión de pasar o no, seguir con las sobres o inyectables, me animé. O sea, al final me animé y acá estoy y ya llevo como 10 meses con la terapia de testosterona. Pero bueno, reitero, vean a un médico que les asesore porque en esto es un mundo. Bueno, en Instagram leí y descubrí una cuenta que se llama Varones Trans Córdoba y realizaron una publicación sobre un consultorio ginecológico con perspectiva de géneros para varones trans. Lo vi mediante, una publicación que vos realizaste. ¿Qué me podés contar al respecto? Bueno, a nivel médico, en mi caso, bueno, yo empecé con las hormonas, así que para eso voy a una doctora que es endocrinóloga acá en Salta. Y además continúo con mi ginecóloga porque, nada, tengo útero. Hay personas trans que tienen útero, que tienen vagina y tienen ovarios y listo. O sea, como cualquier otra persona tengo que cuidar mi cuerpo. Así que nada, a la par de que empecé, por ejemplo, el tema de las hormonas, que eso sí incide en tu sistema reproductorio, eh, empecé a hacer consultas como un poco más frecuentes con mi ginecóloga, que por suerte es una persona acá en Salta también, que no sé si trabaja con otras personas trans, pero que fue muy amable conmigo y que pude hacerle todas las preguntas que tenía y por lo menos me las supo responder a casi todas, sobre todo con el tema de métodos anticonceptivos, sobre qué podía usar o qué no, porque por ejemplo si uno empieza a tomar hormonas, yo que empecé a administrarme testosterona, la testosterona no te hace infértil, uno sigue ovulando como cualquier otra persona, no menstruas, pero sí seguís ovulando, entonces sí tenés posibilidades si estás con una persona con pene, podés tener un embarazo. Entonces tenés riesgo de quedar embarazada. Entonces uno, bueno, tiene que tomar las precauciones. Además de cuidarse con preservativos para cualquier enfermedad de transmisión sexual, está este tema de que podés quedar embarazada y es un quilombo. O sea, yo no quería quedar embarazado. Así que ese por mucho tiempo fue mi drama de, bueno, sé que no soy fértil, sé que estoy ovulando, por más de que no menstrue. Y sí, uso preservativos, pero por ejemplo no puedo tomar pastillas anticonceptivas, porque eso tiene altos niveles de estrógeno y yo no puedo administrarme estrógeno, porque sería como al pedo hacer la terapia que estoy haciendo. Entonces tenía que, por ejemplo, buscar otro método anticonceptivo que no tenga estrógeno, que no sea con esa hormona. Y bueno, para eso tuve que ir a médicos, tuve que hacerme análisis y demás. Los Papa Nicolau te lo tenés que hacer.
Y además, o sea, a nivel genital externo, las hormonas, la testosterona hace que se modifique tu clítoris, hace que modifican un montón de cosas en tu cuerpo. Así como te crece pelo en las piernas, en el culo, en las axilas, en la barba, te cambia la grasitud de la piel, se te reducen los pechos o no sé, un montón de otras cuestiones más que ahora no me acuerdo. La voz, por ejemplo. A nivel genital sí hay bastantes cambios y por ahí no es lo que más uno suele escuchar, pero los hay y hay que estar atentos. O sea, no es que te puede pasar nada, hay gente que le duele, hay gente que no le duele. em, pero bueno, eso, ir acompañado de un doctor no hace mal a nadie. Así que bueno, yo, por ejemplo, volviendo al tema de los anticonceptivos, fui a mi doctora porque yo actualmente estoy en pareja con un chico cis y está este tema de, bueno, cómo nos cuidamos. Y sí, además del preservativo, yo quiero estar extremadamente seguro. Imagínate, yo no menstruo, ¿cómo sé yo para saber si no estoy embarazado, por ejemplo? Tengo que hacerme un test cada 15 días para saber, porque si no, el estrés de la puta madre que puedo llegar a tener, ¿entiendes? Entonces, em, esta persona, mi doctora, me supo decir un montón de otros, no un montón porque no hay tantos, pero otros métodos anticonceptivos no hormonales o con una hormona que no me afecte a mi terapia, em, que podía usar, por ejemplo. Y está buenísimo, o sea, yo no sabía las opciones que hay. em, por ejemplo, las hormonales con estrógeno creo que son el parche, las pastillas anticonceptivas, el anillo, son todas, emanan hormonas. En cambio, por ejemplo, hay un DIU que emana hormonas, pero no es estrógeno, sino que creo que es progestina, una cuestión así. Y que esa yo sí lo puedo usar, por ejemplo. O un DIU de cobre, que no usa hormonas. Esas son opciones que yo puedo usar estando con la terapia. Así que nada, hice toda la cuestión, todos los trámites para poder usar un DIU que no tenga hormonas y mi ginecóloga me acompañó en todo el momento. Mi obra social, por suerte, lo cubre porque te tienen que cubrir los métodos anticonceptivos. Así que sí, eso también es como algo que bueno, que hay que tener en cuenta. No es que, sobre todo esto de que no sos una persona infértil y que corres los mismos riesgos que cualquier otra. Nada, eso. ¿Cómo fue tu infancia y adolescencia en base a haber nacido mujer? ¿Te identificaste con otro género siempre? No sé, a ver si sirve de algo, porque cada caso es súper diferente, pero bueno, voy a contar el mío, que bueno, mi infancia y mi adolescencia fue de lo más normal, dejando de lado obviamente los traumas y dramas familiares. A ver, siempre fui un perro verde y me gustaba hacer lo que sea, independientemente de si era de mujer o de varón. Pero bueno, fue bastante común, supongo yo. Lamentablemente sí me crié en la binariedad y mi cerebro estuvo seteado de esa manera hasta no hace mucho. Pero bueno, yo creo que durante mi infancia yo creo que durante mi infancia pude disfrutar de ambas cosas, de, entre comillas, cosas de niños y cosas de niñas, hasta cierto punto. Pero una vez entrada la adolescencia, como que todo cambió. Ahí es cuando te, te empieza a importar el qué van a decir, te empieza a importar encajar en algún grupo y te preocupa gustarle a alguien. Y bueno, las posibilidades que tenía antes, medio que ahí se me cerraron porque de la nada, bueno, no de la nada, pero tipo 12 13 años, tenía que mantener y desplegar cierto personaje para poder tener amigos, para poder ser una hija normal. Y bueno, claramente ese personaje que yo me creé flaqueaba por todos lados, porque hoy lo veo y la verdad que se notaba que me forzaba a hacer algo que no me salía de forma natural. Claramente para mí, porque para el resto del mundo capaz que veía lo que quería ver. Pero bueno, yo creo que hice un montón de cosas, o sea, hice las cosas que hice en ese momento porque no veía otra opción o porque, bueno, me daba mucho miedo la otra opción. Porque capaz que sí lo tenía en mente, yo creo que sí tenía en mente la idea de no sé si el concepto de ser trans como tal, pero nada, sí decía, qué ganas de tener la vida más fácil, o sea, como mis hermanos, porque yo tengo muchos hermanos varones, decía, uff, qué fácil sería ser de otra manera, ¿no? Así que nada, me engañé, básicamente, me consolé, casi que me mentí,
Y sí, suena como un poco feo decirlo así, pero bueno, para la explicación sirve. Porque, bueno, tarde o temprano ese consuelo, ese personaje que me había creado se rompe, porque no es real. O sea, lo hice por puras presiones sociales, o sea, era lo que tenía que hacer. Y bueno, ese personaje en un momento dejó de ser suficiente. Me hacía más mal que bien. Es decir, en el balance general, al fin de año no valía la pena, pero en lo absoluto. Así que cambié. Hice ese review y dije, Camila, como me llamaba antes, Camila hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir en las condiciones en las que estaba y está todo bien. Camila estuvo muchísimo tiempo al volante y manejó como pudo y como sabía. Y bueno, hoy la relevo yo. No sé si una mejor versión, pero sí una distinta. Eh, Así que sí, para mí me gusta verlo de esa manera. Me gusta verlo así, como que está todo bien con la persona que yo era antes. Hizo lo que pudo, lo que tenía que hacer. Pero bueno, hoy ya estamos en otra página. ¿Cuál fue el impacto en tu familia al contarles tu decisión de cambio de género? Bueno, a ver, el tema de mi familia no fue. Es complejo, creo que salir como una, o sea, ser una persona trans y comunicárselo a tu familia y demás es complicado. Hay muchísimos miedos alrededor y, y bueno, uno se siente muy inseguro por las cosas que escucha, por las situaciones que tienen otras personas trans. Entonces uno siempre está ahí con mucho miedo. Pero bueno, en mi caso yo al estar en Córdoba, o sea, estaba muy lejos de mi familia, pero se los tuve que decir porque en un momento como que se me fue de las manos la cuestión por redes sociales y yo hacía mi vida en Córdoba y en un momento a otro ellos me preguntaron, che, pero ¿qué es esto? Me acabo de enterar, vi un video por ahí que dicen que no sé qué cosa y bueno, ahí esa fue mi salida con mis padres, fue como, bueno, pa, por teléfono, esto y esto, encima, aquello y aquello. Eh, Me acuerdo que mi mamá viajó en ese momento, o sea, de la preocupación viajó a Córdoba. Y sí, fue entre llantos y discusiones y charlas y gritos y demás, un montón de cosas en las que, bueno, uno trata de explicar qué es lo que siente, qué es lo que quiere hacer, cuál es su situación y te topas con un padre que está acostumbrado, que ni siquiera sabe porque no te pueden aconsejar, o sea, creo que mis padres no tenían ni idea de lo que era una persona trans hasta que yo aparecí y obviamente es eso, o sea, se preocupan una banda, mi mamá creo que fue una de sus reacciones como que preocupación y también medio un duelo, eh, el tema del duelo es esperable, o sea, yo no pensé que iba a ser tan potente, pero sí, en el caso de mi madre, o sea, de mis padres en general, es como que querían una hija mujer y sí, me tuvieron, pero acá estoy, digamos, haciendo mi vida. Y nada, para mi mamá fue un golpe durísimo ese tema, porque como padres tienen un montón de expectativas hacia los hijos y bueno, no es responsabilidad nuestra, no nos podemos hacer cargo de esas cosas, uno no se puede hacer cargo de los sentimientos de los demás, ni tampoco podemos tomar nuestras decisiones que nos afectan, sobre todo nuestra salud mental y física, por, por proteger a nuestros viejos, porque, por lo menos yo no lo hago así. O sea, a día de hoy mis padres me dicen, por lo menos mi papá me dice, che, pero no hubiera sido más fácil, por ejemplo, que te pongas Camilo, para nosotros hubiera sido muchísimo más sencillo en vez de decirte Ian. Y no, obviamente que no, o sea, no me gusta el nombre Camilo, no me voy a poner ese nombre, voy a elegir el nombre que yo quiero. Pero bueno, son cosas que a día de hoy te las dicen y vos estás como, bueno, está bien, pensá lo que quieras. O si tenés ganas de pelear, le discutís, si no tenés ganas, decís, bueno, papá, pero bueno, es el nombre que yo quería y listo. Creo que la relación que uno pasa a tener con sus padres o puede ser, fluctúa muchísimo, porque bueno, ellos están criados de otra manera y van a hacerte preguntas el resto de tu vida. No van a entender la mitad de las cosas que quieras hacer. Hay padres que sí, ojo, hay un montón de padres que están recurtidos en esta y te súper apoyan y se reinforman y demás.
no es el caso de todos. Y nada, yo recomiendo eso, no encarar la situación con expectativa porque te chocas con una pared, de una u otra, porque padres son padres. Em, yo creo que ante todo, o sea, si lo entienden, sí lo aceptan. Entender no es la palabra, lo aceptan. Hay padres que no lo entienden, pero porque sos su hijo, su hija, su hija, dicen, bueno, está bien, está bien, y listo, se tienen que quedar en el molde. Y a mí a día de hoy me sacan en cara que ellos aceptan y aceptan y aceptan sin entender. Y bueno, yo no les puedo explicar cómo me siento. Es difícil explicar qué es ser trans y cómo se vive. Y a ellos obviamente les toca solamente aceptar y acompañar. Esas son como las dos palabras que usan mis padres así permanentemente. Y bueno, hay gente que a sus viejos les aplica medio mano dura y no tolera que se equivoquen, no tolera que te cuestionen, no tolera que bueno, un montón de cuestiones. Bueno, allá esas personas, yo no me manejo así con mis viejos. Yo sí entiendo que el hecho de que yo sea trans les ha costado un montón y les sigue costando, les ha dolido o les sigue doliendo y que no entienden cómo va a ser mi vida y que no entienden un montón de cosas de las que yo hago. Pero bueno, para mí ser trans es ser fuerte. Es así, uno tiene que ser fuerte. Porque lamentablemente vivimos en sociedad, loco. Y por más de que me encantaría imponerle a mi familia un montón de cosas y que de un día para el otro díganme Ian y díganme él y esta es mi ropa y no se confunda nadie más acá, eso es una ilusión, nunca va a ser así. Los padres llevan el proceso que nosotros tenemos al igual que nosotros. O sea, el proceso lo llevamos todos, no solamente la persona trans. Entonces, desde mi punto de vista, yo trato de tenerles paciencia a mis viejos. Y antes sí, he llorado una banda, me he enojado, me he frustrado un montón con ellos por cosas que dicen, por cosas que hacen, por cosas que no hacen. Me han puesto en situaciones re incómodas, hay veces que me han apoyado inesperadamente, han hecho cosas que me han ayudado un montón. Y así es mi relación con ellos. A veces va re bien, a veces va re mal, pero Pero bueno, yo creo que por lo menos yo trato de tenerles paciencia y de respetar los tiempos que llevan para su proceso. No quita que me sienta para el orto, no quita que me afecte, porque sí me reafecta. Y trato de comunicárselo de la manera más calmada posible, decirle, bueno, mira, ma, esto que hiciste a mí me hace sentir mal. La verdad que si podés dejar de hacerlo mejor, o si podés evitar hacer tal cosa, pero no ir a las piñas, no ir a esas cuestiones. La verdad que yo valoro muchísimo que me acompañen y que me banquen en las cosas que hago a su manera, obviamente. Pero bueno, muy distinto sería no tenerlos, muy distinto sería que te echen de tu casa, muy distinto sería verse absolutamente solo en este proceso que es re fuerte y como ya dije, cambiar duele. Y estar solo en esto me parece que es horrible y nada, yo revaloro que estén, que toda mi familia esté, que en mayor o menor medida, pero que están, y que mis amigos también, que he hecho nuevos amigos que también están. Así que nada, la situación de cada persona es distinta hay evidencia de que hay un montón de personas trans que la pasan muchísimo más mal, muchísimo peor. Que hay gente que la han echado de sus casas, que las han desheredado, que no les han vuelto a ver la cara y es espantoso. Y bueno, mi caso por suerte no es ese. Así que, así que nada, sí, a mis viejos les ha costado un montón, a mí me ha costado un montón y es un tira de afloja permanente. Yo tengo la postura de que, bueno, hay que tenerles paciencia y eso. No esperar que entiendan, sino que acepten, que respeten, que acompañen en lo que puedan.